La visión es lo que deseo alcanzar y la misión es el cómo voy a hacerlo. En este caso, si usted recuerda, estuvimos hablando que la visión la cual nosotros estamos desarrollando o por la cual estamos trabajando es la visión de la restauración, el liderazgo efectivo y la multiplicación. Eso es lo que deseo alcanzar para el futuro. La restauración, el liderazgo efectivo y la multiplicación. Y cuando estamos hablando de misión es el cómo voy a hacerlo, qué objetivos me propongo, cuáles son las metas, los recursos, el horario, todas esas situaciones que voy a necesitar para hacerlo. Es el cómo voy a hacerlo. En este caso, cuando hablamos de misión, estamos hablando del trabajo o el encargo que una persona o un grupo tiene la responsabilidad de hacer. El trabajo o encargo que una persona o un grupo tiene la responsabilidad de hacer. También encontramos que una misión es el trabajo específico que debe cumplir una persona, un grupo u organización. Estamos hablando entonces aquí de responsabilidad. Estamos hablando de trabajo, de algo que hay que hacer, objetivos que deseamos alcanzar. Cuando hablamos de responsables y cuando hablamos de algo que hay que hacer, nos recuerda el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46, que dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Perseverancia, unanimidad en lugares como el templo, en la casa, y era de todos los días. Ahí estamos viendo nosotros objetivos a cumplir, estamos viendo nosotros acciones a ejecutar. Todo eso es parte de la misión. En el caso de nosotros, vamos a estar haciendo énfasis en las células en los hogares. Nuestro trabajo entonces se concentrará más que todo en los grupos pequeños que se van a reunir en las casas, siguiendo el ejemplo de los textos que anteriormente estábamos compartiendo. Antiguamente la idea de ciudad de Dios y la casa de Dios estaban fuertemente arraigadas en la mente del judío. El templo de Jerusalén y Jerusalén misma en sí han sido bases principales del judaísmo desde tiempos remotos. Y es que encontramos nosotros en los diferentes salmos como el 87, verso 3, que dice: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Por lo tanto, se habla de venir a Jerusalén. Es la ciudad del gran rey. El Salmo 48:2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así como estamos viendo nosotros en estos salmos, así se describía antes, se decía el monte de Sión, se hablaba de Jerusalén, se hablaba de venir a ver esa obra de Dios, ese pueblo que Dios había levantado. Y ya en el Salmo 122 del 1 al 3 dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Yahvé iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. No solamente estos salmos, hay otros salmos más que nos hablan de venir al templo, de venir
a ver la ciudad del gran rey. Por eso estamos colocando acá que dice venid. Esa expresión estaba siempre en la mente de los judíos. Vengan, vengan al templo, vengan, vengan a Jerusalén. En el caso de Mateo 28, verso 19, Jesús le da vuelta a la flecha y ya no se trata de venir al templo, de venir a Jerusalén, sino que se está hablando de una misión que se le encomienda a la iglesia y es una misión con un trabajo específico que deben de cumplir. La misión está declarada ahí mismo en Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como vimos anteriormente, decía, venid a Jerusalén, venid al templo. Ese era el centro de atención. Ahora estamos viendo que Jesús enseña y dice, no señores, no es asunto de venir, es un asunto de ir. ¿Y de ir hacia dónde? De ir a todas las naciones. Así es que estamos viendo que le está pidiendo a los discípulos, vayan, vayan, no se queden aquí, sino vayan. Y ya no está diciendo a Jerusalén como el centro de atención, no, ahora está diciendo a todas las naciones. Y ahí es donde Jesús rompió con esa enseñanza templocéntrica que tenían los judíos y su atención solo en Jerusalén, con la orden de ir más allá de la frontera. Dice, ir por todo el mundo. Es un asunto de avanzar en la realización de una acción por un lugar, por un tiempo o situación determinada. Se trata de salir. La misión es ir y hacer discípulos. Los diccionarios bíblicos dicen que un discípulo es básicamente el alumno de un maestro. El verbo traducido como hacer discípulos, matetheo, es maravillosamente complejo, que lleva más significado que la simple acumulación de convertidos. Comunica la idea de un creyente, aprendiz, alguien que está creciendo en su fe y en su amor por el Señor. Se trata de ir y hacer alumnos de Jesucristo, seguidores conscientes de Jesucristo y de sus enseñanzas. No se trata solo de ir a hablarles de la iglesia o de nuestro pensamiento doctrinal. De lo que se trata es de hacerlos discípulos de Jesucristo. Como vemos nosotros ahí es salir y enseñar. Salir y enseñar. Es la tarea de la iglesia. Vamos donde la gente que está afuera. La iglesia debe de dejar de enfocarse tanto en los programas internos de entretenimiento para orientar sus esfuerzos y energías hacia los de afuera y discipular a los no convertidos. Enseñarles. Esa es la tarea de la iglesia, la de enseñar, la de capacitar, la de educar al nuevo creyente. Debemos proporcionarle el conocimiento necesario para entrar en acción, imitando a su Maestro, que es Cristo Jesús. Esa es nuestra misión, el trabajo específico que debe cumplir una persona, grupo u organización. Salir y enseñar. La tarea de una célula es la de salir y enseñar. Salimos a ganar, luego los invitamos para discipularlos. Ganamos y discipulamos. El otro punto importante es a quiénes, hacia dónde. El Evangelio nos dice a todas las naciones, pueblos, etnias, caseríos, calles, barrios, etc. Implica en algunos casos aprender nuevas lenguas, culturas, costumbres, para que sean transformados por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de cambiarle simplemente la cultura, sino que la luz de Cristo ilumine a cada uno, de tal manera que sean ellos quienes por medio de una toma de conciencia cambien todo aquello que sea injusto y que esté mal. La mayoría de nuestras iglesias procuran hacer prosélitos, visitantes masivos,
simpatizantes religiosos. De lo que se trata es de buscar la conversión real de cada persona. La evangelización es un proceso en el cual la iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia al mundo el evangelio del reino de Dios. Da testimonio entre hombres y mujeres de la nueva manera de ser y de vivir que Él inaugura. La iglesia educa en la fe a los que se convierten al evangelio del reino de Dios. La iglesia celebra en todas sus actividades la presencia del Señor y el don del Espíritu Santo. Impregna y transforma con su esfuerzo todo el orden temporal. Por eso es importante el testimonio del evangelizador. El testimonio cristiano es el medio fundamental para proclamar el evangelio. Dios me cambió a mí, Dios puede cambiarte a ti. La evangelización exige la existencia de verdaderos testigos de Jesucristo. Jesús no formó sabios, sino discípulos testigos. Sin el testimonio cristiano puede haber solamente una propaganda religiosa, pero no una verdadera evangelización. Y para eso es necesario prepararse. No sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Es posible que a gente receptiva, otros serán indiferentes, apáticos, y otros se mostrarán a la defensiva y quizás hasta agresivos. La clave es prepararse y salir. Prepararse en oración y en la palabra del Señor. En cuanto al bautismo, entendemos que es necesario bautizarnos. El bautismo es el testimonio público de la adhesión del nuevo creyente al pueblo de Dios. Es la representación de haber sido sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, según dice Romanos 6, versículo 4. Estamos hablando entonces de salir, de hacer discípulos y también de bautizarlos, teniendo en cuenta que lo que estamos siguiendo no es una mera filosofía, no es a un líder transitorio, es en realidad seguir a Jesucristo, las pisadas del Maestro. Él es nuestro modelo a imitar, nuestro Maestro por excelencia. Una misión es el trabajo específico que debe cumplir una persona, grupo u organización. Este es el concepto que hemos dado. Y esta es nuestra tarea principal en la iglesia, cumplir con la gran comisión que nos ha sido encomendada. Por eso hacemos énfasis en que nuestra tarea de discipular no debe ser descuidada. Es parte primordial de nuestra misión. Discipular, discipular y seguir discipulando. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles, ahí es parte del discipulado, a esos nuevos alumnos, a esos nuevos creyentes, que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos entonces que es de enseñar lo que Cristo enseñó. Cristo nos enseñó los mandamientos desde la perspectiva de la vivencia real y no tanto de la letra, sino del concepto encarnado. Lo que Cristo enseñó sobre el amor al prójimo, el pensamiento de Cristo sobre el amor y el perdón, la posición de Cristo en contra de la hipocresía religiosa que encontramos en Mateo 12:38. Las enseñanzas de Cristo de cómo debe actuar un ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra. Las enseñanzas de Cristo de luchar por la justicia, la paz, el amor, rechazar toda explotación, todo acto de injusticia, de discriminación y falsedad. En esto es de vital importancia el conocimiento de las enseñanzas básicas de Cristo en el Sermón del Monte. No se trata de enseñar un simple dictado denominacional, se trata de enseñar directamente lo que Cristo enseñó. La célula tomará en serio la misión de ir y hacer discípulos y capacitarlos a que guarden todas las enseñanzas del Maestro Jesucristo.
si es que en verdad Jesucristo es nuestro Maestro. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor mismo lo dijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Según Lucas 6:46. Él es el Maestro y no queda más que obedecerle. La iglesia se reúne para adorar, para tener comunión los unos con los otros, donde los dones contribuyen al crecimiento de la comunidad de fe, no para el exhibicionismo personal. Es en la iglesia donde se van formando poco a poco también los discípulos en la entrega, en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero la iglesia no es para volvernos templocentristas. Anote bien esa palabra. Es como un virus volverse templocentrista, al igual que el pueblo antiguo de Israel que llegó a creer que solo en el templo estaba Dios. Hay gente que es templocentrista y tenemos que trabajar para reeducarnos en ese sentido. La misión que Cristo nos dio no es para buscar comodidad. La comodidad nos vuelve insensibles al sufrimiento de la población más vulnerable, hacia ese sufrimiento de los ataques diabólicos de un sistema injusto. La comodidad no excluye de participar en obediencia al mandato de Dios. Hoy día muchas congregaciones diseñan programas templocéntricos para entretener a su gente, para acomodarlos a un culto entre semana, para hacerles creer que con solo asistir al culto ya cumplieron con Dios. La iglesia siempre ha sido escándalo por romper con su comodidad y desarrollar un ataque ofensivo contra las tinieblas en la liberación de los oprimidos. Cuando nosotros decidimos ser obedientes a la misión que se nos ha encomendado, entonces es ahí donde nos decidimos a abandonar toda comodidad que muchas veces nosotros acogemos en las iglesias. Digámosle no a la comodidad y digámosle sí a la misión que el Señor nos ha encomendado. Y aquí es donde tenemos el problema. La gente muchas veces no llega a tomar conciencia de que tenemos una carrera contra el tiempo. El culto de 1 hora y media en la semana no es suficiente, aun así sea un culto de 2 horas. Eso no es suficiente para la formación del nuevo creyente. Se necesita mucho más que eso. Se requiere por consiguiente de esfuerzo, dedicación y buena parte del tiempo, tanto para los servidores como para los nuevos creyentes. La iglesia debe de saber administrar el tiempo para realizar la gran comisión que se nos ha encomendado. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? Es ahí la pregunta. Tenemos muchas actividades internas que nos distraen. Buenos conciertos, los grupos de danza que son muy llamativos, campamentos saludables, cumpleaños, aniversarios, retiros, día del pastor, comidas especiales. Tenemos tantas actividades dentro de la iglesia. Son bonitas, son atractivas y muchas veces son muy coloridas y muy luminosas. Pero a veces esto se convierte en un fin en sí mismo y no en un instrumento para el desarrollo de la misión de la iglesia. Ahí es donde hay que tomar conciencia. Vamos a hacer esta actividad, pero tratémosla de hacer a fin de que con ella podamos también traer a personas al conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a tener que replantearnos cuáles son aquellas que nos permiten continuar con la
la gran comisión que el Señor nos ha encomendado y que la iglesia no se convierta en un club social como muchas veces suele pasar. Entonces estamos hablando de aprovechar bien el tiempo, de que el tiempo no se nos vaya en estar haciendo solo actividades dentro de la iglesia, porque esto a la larga, destruye la iglesia misma. La iglesia debe de tener un equilibrio, actividades internas que nos ayuden al crecimiento, pero también actividades directas y concretas que nos permitan crecer y alcanzar a otras personas que no conocen a Jesucristo. Por eso nos enfocamos nosotros en la celularización, porque nos permite el desarrollo de la misión de la iglesia de ir y hacer discípulos. Las células se mueven en esa dirección. No es que nos vamos a reunir como un pequeño club, no. Es que la célula está diseñada para alcanzar a otras personas, para invitar a otras personas, para buscar, de eso se trata, de ir a buscar la moneda perdida, la oveja perdida, como la Biblia nos enseña. No es un asunto de buscarla donde nosotros vamos a estar más cómodos. Se habla de salir, se habla de ir, se habla de buscar lo que se había perdido. En este caso, la iglesia debe de abandonar esa situación de comodidad. Tenemos una misión que cumplir y vamos a cumplirla en el nombre del Señor Jesucristo. En Dios haremos proezas. Nuestra célula va a salir adelante porque se va a mover. No vamos a estar más ahí quietos. La célula está llamada a movilizarse, a buscar, a salir, no simplemente a verse las mismas caras. La misión nos habla de qué haremos, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y cuándo. Eso tiene que quedar bien claro en la mente de nosotros. Tenemos una visión a alcanzar, la visión de la restauración, el liderazgo efectivo y la multiplicación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? En este caso, encontramos respuestas interesantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evangelizar y vamos a discipular en el nombre del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Renunciando al área de la comodidad y ponernos en sí manos a la obra, a echar adelante en el nombre del Señor. Y entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? En todos los lugares posibles, en el tren, en los buses, en los centros comerciales que podamos repartir una invitación, en la vecindad misma, en la calle, en cualquier otro lugar. Es asunto de salir. No es un asunto de encerrarse, sino es un asunto de salir, de romper con ese temor, de romper con esa comodidad. Y entonces, ¿cuándo? En la menor oportunidad. No debemos de esperar mucho. Hay oportunidades por doquier. Amigos nuestros, nuestro círculo de amistades, familiares, siempre en la célula, en la iglesia, constantemente debemos de estar invitando a las personas para que tengan un encuentro con Jesucristo. Habla de trabajo que se nos ha encomendado. Habla de una misión que se nos ha encomendado y que lo vamos a lograr hacer. Sabemos muy bien nosotros que no es fácil, nos llevará tiempo. Tendremos luchas, habrán obstáculos, quizás momentos que van a querer desalentarnos, pero vale la pena ver una persona formada, transformada y revestida de Jesucristo. Y usted, mi hermano y hermana que está viendo este video en estos momentos, usted es también una persona que ha sido tocada gracias a que alguien la evangelizó, gracias a que alguien cumplió con la gran comisión, gracias a que alguien decidió ser obedientes. He escuchado tantas veces dichos como estos: es que la gente es muy dura. Bueno, ¿y entonces cómo fue que usted se convirtió? ¿Era el único blandito del grupo? ¿Qué fue lo que pasó?
No, es que es tan difícil. La gente ya no quiere ir. Ah, ¿quiere decir que solamente usted tiene buenos oídos? No, también hay gente necesitada afuera. Hay gente que está necesitando que alguien les hable de Jesucristo. Hay gente en las calles que tal vez ha sido herida por malos conceptos, malas conductas de otras personas y no han querido tener nada con la fe. Pero usted, una sierva, un siervo de Jesucristo, bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, puede llevar esa palabra. La misión es salir. No es simplemente venir, sino es ir y hacer discípulos. Escucha